iglesia, siguiendo esa voluntad, también hemos apartado este día para adorarle juntos como cuerpo. Y seguimos meditando entonces en nuestros versículos en el libro de Éxodo. El día de hoy entramos en un nuevo capítulo. Y antes mencionarles algo como introducción, y es cuando nosotros o cuando las empresas están buscando a una persona para algún cargo, algún trabajo en la empresa, ellos publican, ¿no es cierto?, en las hojas en las páginas o en redes, las características o lo que se está necesitando para un cargo. Y las personas envían su hoja de vida. Creo que aquí todos algún momento hemos enviado una hoja de vida, digo pues todos los que somos adultos. Hemos enviado alguna hoja de vida y en ella ponemos nuestras características, ¿no es cierto? Las cosas que nosotros consideramos que podemos aportar para la empresa y además lo que tiene que ver con el cargo. Y allá van a elegir a una persona que se ajuste desde la perspectiva de ellos al cargo. Bueno, así se debería hacer, ¿no? Entendemos que muchas veces y sobre todo en nuestros contextos, la palanca tiene más fuerza que en realidad las habilidades de la persona. Pero lo normal es que las habilidades de la persona, ¿no es cierto? Lo que ella está diciendo o lo que él está diciendo que tiene como habilidades son o se ajustan a lo que ellos necesitan para cubrir ese cargo y que entonces pueda ser de ayuda para el propósito que la empresa tiene, que pueda aportar con esto para el propósito que la empresa tiene. Pero la empresa no le dio esas habilidades a él, la persona las adquirió en otro lugar y ahora la empresa requiere de esas habilidades, de esos talentos, de esos conocimientos, de esa experiencia, porque son muchas cosas las que entran allí en juego. Le pido que me acompañe a Éxodo 31, por favor, del 1 al 11. La palabra del Señor así. El día de hoy quisiera pedirles algo, hermanos, pongámonos en pie para leer la palabra del Señor. Y todos de esta manera, en reverencia a lo que vamos a leer, que es la palabra de Dios, la cual nos habla de Cristo. Dice así estos versículos: habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Amén. Eterno Dios, Señor, te agradecemos por el privilegio que nos das, Señor, de podernos acercar a tu palabra con discernimiento, Dios. Podernos acercar a tu palabra y poder, Señor, ver las verdades que tú tienes allí para nosotros. Sabemos que cada vez, Señor, que leemos tu palabra, aunque ya hayamos leído con anterioridad, tú revelas nuevas cosas para nosotros, Señor, y traes más luz a nuestra vida, a nuestro corazón, de tal manera que cada día, Señor, podamos ser formados más a la imagen de tu Hijo y de esa manera, Señor, podamos conducirnos en esta vida, Señor, cada día de una mejor manera, conformándonos más o actuando más, Señor, conforme a tu voluntad. Por eso damos gracias, Señor, porque no era posible para nosotros acercarnos a tu palabra y poder ver esas verdades allí, sino es por la voluntad tuya y por el Espíritu que mora en nosotros. Damos gracias, Señor, porque en esta mañana nos estamos acercando a ella
Hemos leído, Señor, y ahora meditaremos en lo que tú estás diciendo a través de estos versículos. Y por eso rogamos, Señor, que nosotros estemos atentos a tu verdad, Señor. Que podamos, Señor, realmente entender que quien está hablando a nuestros corazones eres tú. Y que mereces, Señor, por tanto, toda nuestra reverencia y toda nuestra atención. No porque tú la necesites, Señor, sino porque es bueno para nosotros. Es bueno para nuestra relación contigo. Conviene, Señor, de esta manera hacerlo. Y además, Padre Santo, es porque tú mereces toda nuestra reverencia, que todo nuestro corazón esté inclinado a ti, Señor, a oír tu palabra, a oír tu verdad, Señor, porque es la única verdad y son palabras santas, puras y perfectas. Por eso, Señor, te rogamos que podamos estar atentos, Dios, y de esta manera honremos tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias. Hermanos, tomemos asiento. Muchas gracias. Y vamos a iniciar con la meditación en la palabra del Señor. No sé si en algún momento, yo me imagino que sí, hemos tomado un tiempo para meditar acerca de nuestro cuerpo y lo maravilloso que es. Cuán maravilloso es nuestro cuerpo. Todo miembro de nuestro cuerpo puesto en el lugar correcto, diseñado de la manera correcta para que todo nuestro cuerpo funcione y cada miembro con funciones específicas y diseñado de manera específica para que cumpla con el propósito dado. Ese diseño obviamente ha sido dado por Dios, ha sido hecho por Dios. El hombre ha creado un estándar de belleza, ¿no es cierto?, que es implantado en nuestra mente desde pequeños. Desde pequeños nosotros vamos creciendo escuchando acerca de ese estándar de belleza y se persigue. De verdad que hay mucha gente persiguiendo ese estándar, pero la realidad es que nuestro cuerpo, hermanos, es maravilloso como el Señor lo ha diseñado. Cada parte de nuestro cuerpo, así no cumpla con el estándar de belleza que el mundo ha exigido y ha determinado, fue diseñado por Dios y es exclusivo y cumple la función para la cual fue diseñado. Nuestro cuerpo es maravilloso, es una belleza de diseño y funcionalidad que cumple perfectamente la tarea que Dios le ha asignado, porque fue diseñado y creado por Él. Y cada parte de nuestro cuerpo tiene entonces una función. Puede ser que nosotros no sepamos realmente, ¿no es cierto?, algunas cosas en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a por qué fue puesto allí, cuál es su propósito. Pero el hecho de que nosotros no conozcamos su propósito no quiere decir que Dios lo haya puesto allí simplemente por adorno. Tiene un propósito cada parte de nuestro cuerpo y cada parte está hecha y está diseñada de tal forma que sus características, su forma, su composición apuntan a que pueda cumplir con ese propósito. En la escritura nosotros vemos, o mejor, la mayoría de nosotros también sabemos por medio de ella, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El pueblo de Dios se le conoce a nosotros como el cuerpo de Cristo y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y esa analogía nos debe llevar a pensar, como leíamos esta mañana en Primera de Corintios, igual en cuanto a nosotros como miembros, hermanos, fuimos puestos en el cuerpo y cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno fue creado y diseñado con unas características para que cumpla esa función dentro del cuerpo. Cada uno de nosotros tiene cualidades, habilidades, dones que fueron dados para una función dentro del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo no hay apéndices. Ya mencioné que en el cuerpo no hay nada que no cumpla un propósito. El apéndice se considera por nuestro desconocimiento como una parte del cuerpo que no cumple ninguna función, pero quizás es que aún no sabemos cuál es la función que cumple. Pero tomando ese concepto, hermanos, que el hombre tiene acerca del apéndice, en el cuerpo de Cristo no hay apéndices, no hay ningún miembro puesto solamente allí por adorno, sino que tiene una función. Al leer Primera de Corintios 12, como lo leímos esta mañana, específicamente del 12 al 27, vemos esa analogía del cuerpo y como todos estamos en este cuerpo como un miembro
Ahora, hermanos, ¿qué pensaríamos o qué diríamos si nos preguntan qué don tengo, qué don tienes tú para servir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? ¿Qué don tienes para servir aquí en la iglesia? Y esa pregunta viene desde la idea que plantea la palabra que cada miembro tiene dones para servir a Dios. Es una pregunta que es natural hacerla porque cada uno tiene un don o dones para poner al servicio de Dios. Algunos quizás tienen dones que podrían ser más visibles o más en donde son más vistos. Otros tienen dones más modestos, pero la Biblia dice que todos los tenemos y esos dones deben ser usados para la gloria de Dios en el servicio al cuerpo de Cristo. Y de eso hablaremos el día de hoy. Los dones para el servicio de Dios. Hablaba de la hoja de vida y nosotros presentamos nuestra hoja de vida diciendo tenemos estas habilidades, tengo yo estas cualidades y puedo aportar para tu empresa. Pero en la iglesia es igual ahora. La diferencia es que esos dones, esas capacidades fueron dadas por Dios. Porque los dones son esa capacidad que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de dones, creo que algunos hacen algunas distinciones como dones naturales, ¿no es cierto? Y dones extraordinarios, creo que les llaman. Y los dones naturales son con los que nacemos. Pero todos son dados por Dios. Todos son dados por Dios. Ante esa pregunta, ¿qué don tengo yo para servir? Es muy fácil empezar, ¿no es cierto? A pensar, a dar vueltas en nuestra mente. Incluso alguno podría decir, yo no tengo ninguno. Pero quizás la razón, hermanos, es porque por la que se nos dificulta esto, es porque empezamos a pensar en dones espirituales que sean bastante visibles, que sean notorios, que sean grandes, quizás de índole ministerial dentro de los oficios que dio Cristo, como el ser pastor o el ser maestro, y entonces poder dar enseñanzas, o algunos podrían pensar en dones extraordinarios, ¿no es cierto? Quizás hacer milagros, quizás otro tipo de cosas. Y no vamos a hablar acá acerca del tema si ya cesaron o no cesaron, eso es otro punto. Pero quizás algunos podrían estar pensando en este tipo de cosas. Y hay otros dones que Dios ha dado que no se enfocan en esto, pero que son útiles y necesarios dentro de la iglesia. Y en los versículos que veremos hoy hay un ejemplo claro acerca de esto. Imaginemos a Moisés oyendo todas las palabras de Dios allí. Todas las instrucciones en las que hemos venido meditando ya varios domingos, van a hacer esto y hagan aquello y hagan lo otro y con estas características, y Moisés escuchando y diciendo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Yo no tengo idea de hacer nada de eso. Yo no sé trabajar la madera, yo no sé trabajar en oro, pero Dios lo tenía resuelto. Y el primer punto es que el llamado lo hace Dios. Versículos 2 y versículo 6 dice allí la palabra, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y en el 6 dice, y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. No puede un solo hombre hacer toda la tarea. No podía solamente Moisés, incluso no podía Moisés y Aarón y sus hijos hacer toda esta tarea. Aquí participan otros y esos otros han sido llamados por Dios. Solo Dios puede designar a sus siervos para el trabajo que han de desempeñar. En una de las charlas que tenemos los miércoles hablamos que no había, o una de las cosas mejor que pueden generarnos frustración a nosotros es empezar a hacer una tarea para la que Dios no nos ha llamado. Porque vamos a ir haciendo algo que no, con lo que no fuimos equipados o para lo que no fuimos equipados. Dios es el único que llama. Se observa que tanto Besaleel como Aholiab son nombrados divinamente, son nombrados por Dios, fueron distinguidos particularmente y llamados por nombre por Dios. Y ese principio recorre toda la escritura, dejándonos claro que siempre quien elige y llama es Dios. No depende del hombre, no es el que quiere, es aquel a quien Dios llama. No se trata de una autopromoción, ¿no es cierto? Hemos escuchado, creo que algunos de ustedes, la frase que decimos que algunos podrían pensar, me están desaprovechando.
Yo con todo este talento y no me usan para lo que yo debería ser usado. Y de verdad el servicio que podría estar prestando la persona lo está menospreciando. O quizás para el que él fue llamado lo está menospreciando. Así que no depende de nosotros y de autopromocionarnos. No es un autonombramiento. De hecho, podemos ver algo interesante, hermanos, y es que el escritor de Hebreos lo cita al hablar incluso del sacerdocio de Cristo. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De igual manera, Pablo habló de sí mismo como apóstol de Jesucristo en sus cartas por la voluntad de Dios, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios en los saludos de algunas de sus cartas. Él fue llamado directamente por Jesús, al igual que los demás apóstoles. Moisés, como tipo de Cristo, fue llamado directamente por Dios en la zarza ardiente. Podemos ver otro principio y es que ese llamado de allí en adelante lo hace Dios, pero lo revela a sus siervos, ¿no es cierto? Aquí le está revelando a Moisés, quien fue llamado directamente por él, le está revelando acerca de quienes están siendo llamados al servicio a él. Así que es de cuidado, hermanos, y algo que nos puede servir a nosotros, un principio para observar allí, y es tener cuidado cuando vemos que alguien por sí mismo se ha autoproclamado pastor y ha abierto una iglesia sin que haya sido reconocido ese nombramiento por otros que ya estaban al servicio de Dios. Allí podemos ver algo interesante para el cuidado nuestro como miembros de la iglesia. Así que como miembros, hermanos, debemos tener claro que Dios a todos nos ha dado dones y que si en verdad Él nos ha llamado a la salvación, tenemos un llamado para su gloria y para el servicio a Él, y que se hace principalmente en el cuerpo de Cristo. Pero debe entonces saber, o debemos saber, a qué me ha llamado el Señor, a qué servicio me ha llamado Él. Y eso está directamente ligado a los dones que yo he recibido. Dios nos llama a utilizar esos dones, talentos, fortalezas, y Dios ha llamado a todos sus hijos, hermanos, en cada nación, en cada cultura, en cada generación, a que sus vidas giren en torno a Él, a amarlo a Él, como dice Jesús allá en Mateo 22. Hay un llamado que está por encima de todos los llamados, y es el llamado hacia Dios mismo, el llamado de salvación, cuando Él nos llama para que vengamos a Él, para que dejemos nuestra vana manera de vivir. Somos llamados a la persona de Cristo. El equivalente en nuestro texto del día de hoy es que estos hombres que están siendo llamados ya son parte del pueblo de Dios. Él no está llamando personas fuera del pueblo de Dios para que le sirvan. Está llamando personas dentro del pueblo de Dios, Besaleel y Aholiab, que eran parte del pueblo de Dios, tribu de Judá y tribu de Dan. Ellos por la carne eran parte del pueblo de Dios, pero nosotros hemos sido llamados inicialmente a ser parte del pueblo de Dios por ese nuevo nacimiento, llamados a que tengamos una relación personal con Cristo, una relación íntima con Cristo, donde nos hacemos uno con Cristo. Y hacernos uno con Cristo es conocerlo. Allí es cuando conocemos al Señor. Conocerlo es que Él se ha formado en nosotros, y entre más está siendo el formado en nosotros, más le conozco y más íntima es mi relación. Ese es el primer llamado que tenemos. Eso se refleja en lo que hago. Porque si Cristo está siendo formado en mí, mi actuar es el de Cristo. En la medida en que Cristo va siendo formado en mí, más de las cosas que yo hago van siendo Cristo quien las hace a través mío. Y hermanos, donde mayormente puedo ver que tanto conozco a Cristo, o sea, que tanto de Cristo ha sido formado en mí, es en la forma como yo actúo en mi hogar, en mi casa, con mi cónyuge, con mis hijos. Allí yo puedo medir realmente qué tanto de Cristo ha sido formado en mí. Así que nuestro llamado primero, hermanos, es a ser discípulos de Cristo, y lo hace Él, lo hace hacia Él y lo hace por Él.
Y Dios ha llamado también a todos sus hijos en cada nación, en cada cultura y en cada generación a que compartamos el evangelio, y cantábamos también esta mañana acerca de eso, y discipulemos a otras personas, a que hagamos discípulos. Ese llamado lo tiene cada uno que ha sido llamado a la salvación, a que llevemos el evangelio. No importa quién sea ni a qué se dedique, no podemos dejar de hacer esto. Debemos predicar el evangelio, hablar a otros de Cristo. Esa es la gran misión en la vida de un cristiano. Es la gran comisión dada por Cristo mismo. Más allá del trabajo, más allá del ministerio, más allá de la edad que tengamos, siempre tenemos que estar evangelizando y siempre tenemos que estar ayudando a alguien a crecer en su fe. Llamados a que sin descuidar esos dos primeros llamados, nos enfoquemos de manera especial en una forma de servicio particular ligado a nuestros dones, fortalezas y habilidades que tengamos, haciéndolo de forma diligente para la gloria de Dios y el crecimiento de la iglesia. Hermanos, servimos al cuerpo de Cristo, servimos a Cristo mismo, a aquel a quien decimos que amamos porque entendemos que dio su vida por nosotros. A Él servimos, y esto que vemos hoy acá reunido es la iglesia, el cuerpo de Cristo. A Él servimos. Así que si usted ha creído, es porque ha tenido un llamado de Dios, y dentro de ese llamado está incluido el llamado a llevar el mensaje del evangelio y a servir en la iglesia con sus dones. Ese llamado está hecho por Dios mismo. Y se debe identificar entonces, hermanos, los dones que Dios ha dado. Uno mismo debe preocuparse por esta tarea también. Identificar los dones que Dios ha dado a cada uno. Y debe ser también reconocido ese don por aquellos que ya sirven en la iglesia. Así que el llamado lo hace Él, como lo vemos en estos versículos. Pero también, hermanos, como segundo punto, la capacidad la da Dios. Es Él quien nos da la capacidad para que nosotros podamos servirle y para que podamos utilizar esos dones para el servicio a Él. Así como solo Dios llama, de igual manera solo Él puede dar las cualidades o la calificación necesaria a quienes ha llamado y de la forma adecuada para que cumplan con el don, con el servicio que Él les ha llamado a hacer. En los versículos del 3 al 6 podemos ver claramente esto. Y quisiera leerlos. Dice, los he llenado, o lo he llenado, hablando de Besaleel, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Si observamos, hermanos, el lenguaje usado en el texto es, ¿no es cierto?, de Dios es todo el tiempo yo. Yo he llamado, yo he dado, yo he puesto, es Él quien lo ha hecho. Es Dios quien da esa habilidad. Dios no solamente nos llamó, hermanos, para que participemos en la extensión de su reino, y no nos dejó simplemente ahí entonces para que ahora, bueno, esta es mi voluntad, esta es la tarea que ustedes tienen que hacer, así como acá. Le dijo a Moisés, esto es lo que ustedes tienen que hacer, tienen que construir este tabernáculo de esta manera. Miren a ver cómo hacen. Él no lo hizo de esa forma, Él da la capacidad para que se pueda hacer. De la misma manera nosotros, hermanos, porque esto tiene relación con lo que hacemos el día de hoy. ¿Cuál es el tabernáculo de Cristo el día de hoy? O el tabernáculo de Dios en el día de hoy. Cada uno de nosotros y en general la iglesia es el tabernáculo de Dios en el día de hoy. La iglesia es el lugar de la morada de Dios, cada uno de los miembros. Y estamos edificando la iglesia con los dones y los talentos que el Señor mismo nos ha dado. Estamos trabajando de la misma manera que lo hicieron estos hombres para levantar la morada de Dios, esta morada temporal mientras Él regresa nuevamente. Él es quien ha dado entonces estos dones, y por eso es necesario, hermanos, ponerlos al servicio de Él. Hay diversidad de dones,
Pero quizás, como decíamos, solo pensamos en los que suenan espirituales. Quizás allí podría pensarse que solo el don de Moisés que le fue dado a Moisés para liderar o a Aarón para el sacerdocio eran importantes, pero a estos hombres se les dan dones especialmente para la parte artística, para el arte. Ellos debían dirigir toda la obra y Dios no solo le dio el don a ellos, se lo dio a otros hombres, como dice el versículo 6, en todo sabio de corazón, Él ha puesto sabiduría en el ánimo para que puedan hacer la tarea. Hombres y mujeres que, como veremos más adelante, participaron en la hechura de todas las partes del tabernáculo, tejiendo las cortinas, uniendo o trabajando en el oro para unir también las piezas allí que eran tejidas. En el oro también para hacer todas estas piezas que fueron dadas o instruidas por el Señor para realizar. En cuanto a la trabajo en plata, trabajo en piedras preciosas, diferentes cosas, y cada uno tenía un llamado diferente. Importante entonces, hermanos, decir que el don y el servicio de estos hombres estaba determinado por Dios dentro del plan de Dios. Y hoy en día no es diferente. Hay cosas que quizás estamos haciendo en nuestro diario vivir, hermanos, en lo que nosotros somos buenos, en lo que nosotros nos deleitamos además. Y eso muestra que Dios nos ha dado dones a nosotros. Por ejemplo, la administración. ¿Usted es bueno administrando? ¿Es buen administrador de los recursos? ¿Sabe manejarlos? Eso es un don dado por Dios. Y en la iglesia se administran recursos. Usted puede ayudarnos también en esa tarea. Pero puede hacerlo de forma individual, administrando los suyos para la gloria de Dios, no solamente para beneficio personal, porque a veces tomamos esos dones y los utilizamos solamente para mi beneficio personal. Y estamos hablando aquí, Bezaleel y Aholiab no se fueron a montar un negocio de joyería para empezar a hacerse ricos ellos. El don fue usado para el servicio a Dios. El servicio a Dios. Ahora, yo no puedo trabajar entonces con estas cualidades que el Señor me ha dado. Claro que sí, también las ha dado para eso. Debo proveer para mi familia. Pero hermanos, a veces nos dedicamos solamente a eso y no usamos lo que el Señor nos ha dado para el servicio a Él. Él es el que lo dio. Él es el que lo está dando. Quizás otra persona, por ejemplo, es muy buena estableciendo relaciones. Las personas que trabajan en la parte comercial a veces tienen esas habilidades, ¿no es cierto? De establecer relaciones, de hablar con los demás, de poder ir y vender un producto y lo venden, porque su forma de expresarse son hábiles en eso. Lo estamos usando para llevar el evangelio también. Estamos usando esa habilidad también para el servicio a Dios. Hay muchas cosas, hermanos, habilidades artísticas, cada una de las cosas que nosotros hacemos, que como decía, se consideran a veces talentos naturales, pero son dones dados por Dios y que ahora por el Espíritu morando en nosotros somos llevados a poderlos poner al servicio de Dios. Hermanos, todo lo hemos recibido. El Señor dice que qué tenemos nosotros que no hayamos recibido. Todo ha sido dado por Él. Todo ha sido dado por Él y Él espera que le sirvamos a Él con estas cosas. El miércoles vino acá un hermano de la iglesia de Santa Lucía. Hablé con él y le pedí el favor que nos ayudara. Y vino y él, ¿qué hace esta persona? Él en su trabajo normal para sostener a su familia lo que hace es montar eventos con sonido e imagen para muchas personas. Ese es su trabajo. Y él vino y nos asesoró y miró el sonido de acá y lo visual. Y bueno, nos ha aconsejado algunas cosas y si el Señor permite estaremos haciendo unos cambios en ese aspecto para la iglesia, para que el sonido pueda ser mejor, para que el tema de la visión también en el videobeam pueda mejorar y podamos tener esos elementos al servicio de la predicación y de lo que hacemos acá dentro de la iglesia. Él vino y usó sus dones y los va a usar cuando venga porque nos va a ayudar con la instalación y no nos va a cobrar por eso, lo está poniendo al servicio de Dios. Un ejemplo también es el de Pablo.
Él era impetuoso, decidido, ¿no es cierto?, fuerte, convencido, firme en ir a perseguir la iglesia. Él tenía esas cualidades en él. Y luego del llamado que hace Jesús directamente a este hombre, no le quitan esas características, siguen siendo las mismas, pero ahora usadas para el servicio a Dios. Sigue con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, sirviendo al Señor. En el versículo 6, como ya dije, todo sabio de corazón, se le ha puesto sabiduría para que pueda realizar la tarea, hermanos. Es Él quien lo da, es Él quien lo hace. Alguien podría decir, ¿no es cierto? Porque también pasa eso en nuestras iglesias, hermanos, y debemos tener cuidado. Alguien podría decir aquí, sí, Bezaleel, sí, trabaja bien, pero creo que yo lo haría mejor, o fulanito lo haría mejor. Dios llamó a Bezaleel. Dios llamó a Bezaleel. Dios llamó exactamente a quien él había determinado. Y ese hombre lo hará conforme al propósito de Dios. Esas habilidades las puede tener un no creyente también. La diferencia es que un creyente hará la labor para la gloria de Dios y utilizará sus dones para esto. Acá vemos a Dios por medio de su Espíritu dando habilidad para trabajar madera, metal, piedras preciosas, para interpretar y crear diseños, hermanos, porque en el versículo 4, quizás esa palabra nos podría confundir cuando dice para inventar diseños. ¿Para inventar? Pero luego Dios no dijo todo lo que se debía hacer y dio las instrucciones. Esa palabra es para interpretar. Interpretar el diseño que ya fue dado por Dios y poderlo crear, poderlo hacer una obra. De cierta manera, se podría entender entonces por qué se dice allí inventar. Es llevarlo a la realidad. A alguien le está diciendo, esto es lo que yo quisiera hacer, y la persona debe interpretar qué es lo que el dueño de la obra quiere hacer, cuál es el propósito que quiere cumplir a través de esa pieza. Este hombre tiene habilidad para poder interpretar el diseño de Dios. Habían mujeres allí, más adelante también veremos, que tejieron y bordaron allí. Hay un enfoque hacia lo artístico, no hay un tema ministerial acá en estas tareas. No todos fueron llamados a ser sacerdotes, pero sí hubo muchos hombres del pueblo de Dios allí, llamados a servir. Hay variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Variedad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Variedad de operaciones, pero es el mismo Dios que opera todas las cosas en todos, dice la palabra. Todos esos dones estaban enfocados a las instrucciones que Dios había dado a Moisés en cuanto a la construcción del tabernáculo. Y podemos ver entonces, hermanos, que el asunto de los dones espirituales no es un asunto solamente del Nuevo Testamento, sino que desde siempre Dios ha dado dones a los hombres para cumplir su plan. Él lo ha determinado de esa forma. Él no nos necesita a nosotros. Él no necesita el don de ninguno de los que estamos acá. Pero le ha placido permitirnos trabajar en su obra. Acá lo vemos, hermanos, a cada uno de los llamados de Dios le ha dado lo necesario para hacer la tarea, y un estudio cuidadoso de la Escritura nos revela la diversidad de dones que se necesitaron en la tarea, pero porque Dios tuvo la voluntad de hacerlo de esta forma y le permitió al hombre y al pueblo de Dios participar en esta obra tan maravillosa que es la edificación del cuerpo de Cristo. No hay nada mejor, hermanos. No hay nada mejor en donde podamos servir con nuestros dones. No hay ningún lugar en donde podamos hacer mejor obra que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Así que nuestros dones deben ser puestos al servicio de Él. De la misma manera, hoy en día, nuevamente, la tarea de la obra de Dios es la de levantar estos tabernáculos que somos cada uno de nosotros, y en eso todos estamos implicados, hermanos. Todos hemos sido dotados de dones que son dados por Dios para esa obra, la obra de edificarnos como moradas de Dios en nuestras casas, con nuestros hijos. Nosotros debemos estar allí utilizando también lo que el Señor nos ha dado. Nos ha permitido creer a nosotros.
Nos ha dado salvación y nos ha dado discernimiento de la palabra por medio del Espíritu. Hablemos de eso a nuestros hijos. Hablemos de lo grandioso que es nuestro Dios y de lo que hizo por nosotros, siendo Él tan grande y nosotros tan pequeños, sucios e imperfectos, Él santo y perfecto. Y vino a morar con nosotros. Hablemos de eso a nuestros hijos. Hagámoslo, hermanos, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada. Dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y si Dios da los dones, hermanos, Él también da la fuerza, pero también da el entendimiento para que se usen adecuadamente. Aquí dio habilidades, pero dio sabiduría e inteligencia. No es solamente tener habilidades, es saber a quién estoy sirviendo y de qué manera lo debo hacer. No se trata solo de tener talento, hermanos. Dios no solo le dio la habilidad a Bezaleel y a Oliab y los que participaron, sino que les permitió entender que no eran solo objetos que se hacían para que se vieran bonitos allí en medio del pueblo, sino que eran objetos para el servicio de Dios y que cumplían con un propósito dentro de ese servicio. No era solamente para que ellos fueran aplaudidos cuando terminaron la obra y todo el mundo los admirara por su gran talento. Hermano, no está mal decirle a alguien que hace bien las cosas. Tampoco podemos irnos a ese extremo. Uy, no, si le decimos entonces estoy exaltando al hombre. No, hermano, se puede decir. Pablo en las cartas habla y les dice a los de las cartas que oran y que se alegran por la fe que ellos tienen y por el amor que hay entre ellos. Habla de las cosas buenas que hay allí. Obviamente entendiendo que eso fue dado por Dios. No es algo que yo produje en mí mismo. Fue dado por Él. Así que estos hombres tenían entendimiento para saber a quién servían. Aquí servimos en la iglesia algunos de nosotros. Acabamos de cantar, nuestro hermano Yair nos acompañó y nos dirige en la alabanza. También suben algunos otros hermanos a acompañarnos en la alabanza. Ahí debe haber entendimiento en ellos para saber para quién lo hacen y de qué manera se debe hacer. Dios da el conocimiento y da la inteligencia para interpretar sus diseños, pero da también sabiduría para saber que se hace para Él y se tenga la reverencia que se debe tener. No era solo habilidad en el manejo de las herramientas, sino sabiduría para interpretar lo mandado por Dios y aplicarlo en el ejercicio usando esa habilidad de forma reverente ante Él. Conocimiento y entendimiento de Él mismo, de su grandeza, lo cual debe llevar a un servicio reverente, conocimiento y entendimiento de lo que Él ha hecho por su pueblo, lo cual debe llevar a realizar un servicio con gozo y con alegría por a quien estoy sirviendo. No se trata solo de servir por servir. Los sacerdotes tenían una vestimenta acorde a aquel a quien se servía. Ya lo vimos. No era como ellos se quisieran presentar, tenían que utilizar una vestimenta que hablaba de lo grande de aquel a quien estaban sirviendo. Si uno ve las casas, ¿no es cierto? Quizás si uno fuera al palacio, no sé cómo se llama, el de Inglaterra, a visitar allí al rey, las personas que sirven allí no llegan en bermudas, seguramente estarán con un traje especial, limpio, impecable para poder servir allí en la casa de este rey. Nosotros servimos al Rey de Reyes. Y de la misma manera nosotros deberíamos tener presente estas cosas, hermanos. La puntualidad en nuestro servicio, la forma como nos presentamos, la disposición con que hago y presto mi servicio. No es solo la habilidad, sino la forma correcta de hacerlo, hermanos. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Eso es estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Estos hombres son llenos del Espíritu Santo para cumplir con esa tarea especial. Es ser controlados, influenciados por el Espíritu Santo para esa labor. Es similar a cuando uno dice, por ejemplo, me dejé llevar por la ira. O sea, la ira me dominó. ¿Qué quiere decir eso? Que sus palabras
sus actos, sus pensamientos, sus acciones estaban controlados ¿por qué? Por la ira. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo que quiere decir es que mis palabras, mis actos, mis pensamientos son controlados por el Espíritu Santo, por Él. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. De eso habla, hermanos, entonces, Primera de Corintios también. Puede tener todos los dones. Y el hermano Andrei leyó y al final Pablo dice en Primera de Corintios 12, pero yo les mostraré un camino más excelente, creo que dice así, y es el amor. Porque Primera de Corintios 13 habla del amor. Y es, hermanos, usted puede tener el don, nadie lo hace como usted. Pero si no hay amor, no hay nada. Amor a Dios sobre todas las cosas y amor a la iglesia a quien estoy sirviendo. Es con ese entendimiento y ese conocimiento de Cristo que me lleva a amarlo cada vez más y que por ese amor a Cristo entonces sirvo de la manera correcta, lo hago de la forma correcta. Ese amor me debe llevar a servir con diligencia, con pasión y con reverencia. Porque si no hay amor, si no hay amor, hermanos, lo más seguro es que me estoy sirviendo a mí mismo. Porque la única forma en que yo sirvo es cuando amo. Porque el amor es enfocarse en el otro. Pero si no hay amor, entonces estoy enfocado en mí, centrado en mí. Por último, el propósito lo da Dios, versículo 6 y el versículo 11, cuando Él dice que ha dado y ha puesto a Oliab y que ha dado sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, dice para que hagan todo lo que te he mandado. Y en el versículo 11 también al final dice, harán conforme a todo lo que te he mandado. Él da los dones. Y como decíamos, quizás pensamos en dones que tienen como un reconocimiento de santidad, pero hermanos, todo don, toda habilidad que tenga una persona ha sido dada por Dios, lo que la hace santa, esa labor y ese don, es para lo cual lo estoy usando. Estos hombres fueron apartados para el servicio a Dios. Ahora su tarea y sus dones son apartados también para el servicio a Dios. Por tanto, han sido santificados, santos, apartados. Eso es lo que hace que mi don sea santo, sea apartado para Dios, Dios mismo o a quien estoy sirviendo. Dios dio esos dones a esos hombres para que trabajaran en la construcción de su tabernáculo y específicamente allí en estos versículos dice y empieza a nombrar cada una de las piezas que deberían hacer. Él está diciendo para qué debe ser usado. Nuestros dones deben ser usados para que el cuerpo de Cristo sea edificado, hermanos. El cuerpo de aquel que dio su vida por nosotros debe recibir ese servicio con nuestros dones. No es para el propósito que nosotros determinemos. No es para satisfacer mis deseos principalmente. No es para llenar, ¿no es cierto? Y cumplir con todos los deseos de nuestra carne. No es para tampoco volvernos nosotros ricos. Si la abundancia llega, hermano, que Dios le bendiga y que pueda bendecir a otros. Pero los dones no son para eso, principalmente. Son para la edificación del cuerpo de Cristo, en el cuerpo al cual pertenecemos cada uno de nosotros. Dios dice a Moisés que los dones fueron dados para hacer todo lo que él había mandado, para su propósito y para su gloria. Ese es el propósito de los dones, para manifestar a Cristo por medio de su iglesia. Acá, hermanos, como hemos visto, cada parte del tabernáculo hablaba de Cristo y hoy la iglesia debe manifestar a Cristo en cada lugar y cada miembro debe hacerlo. Para eso son dados los dones, para que se haga todo conforme al mandato de Dios. El tabernáculo todo hablaba y enseñaba a Israel acerca de su comunión perdida con Dios. Ustedes necesitan construir esto porque yo no estoy en medio de ustedes, solamente allí voy a descender y voy a habitar en medio de ustedes. Hablaba acerca de una comunión perdida y para él poder habitar allí debían hacerse unos sacrificios, ¿no es cierto? Constantemente.
ese Dios santo, para que pudieran tener comunión con Él. Y hablaba, por tanto, de la enorme necesidad de un mediador. Construir ese tabernáculo, todo fue para esa comunión con el pueblo, y que por medio de lo que está construido allí también se pudieran llevar a cabo sacrificios. Y eso hablaba de la necesidad de un mediador, la necesidad de un sustituto que pagara por la culpa que ellos tenían encima y que permitiera la restauración de la comunión con Dios. Esos sacrificios constantes allí le debían hablar a ellos de la necesidad de un mejor sacrificio. Y cada mueble está diseñado para expresar todo eso, para apuntar a Cristo. Por eso Él dio habilidad y entendimiento a estos hombres para que todo cumpliera ese propósito. Así que hoy en día, hermanos, cada don dado a los creyentes debe ser usado para que la iglesia manifieste el Evangelio, para que la iglesia manifieste a Cristo y lleve el mensaje de que la comunión con Dios ha sido rota y que ha sido por culpa del pecado del hombre, de la rebeldía del hombre contra Dios, y que necesita de un Salvador que es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el mensaje que debemos llevar, y para eso han sido dados los dones. Cada don tuyo y mío debe ser usado para ese propósito, para la gloria de Dios. Podemos hacer las cosas conforme Él las ha mandado, porque Él nos ha llamado y porque Él nos ha capacitado. Dios, hermanos, te ha hecho un llamado particular, y ese llamado divino no es un llamado a la fama, ni al éxito, ni a la popularidad ministerial. Tampoco es un llamado a hacer algo extravagante, especial o distinguido. El llamado cristiano es una pasión especial por una relación con Cristo y por llevar a otros a tener esa relación con Cristo. Porque los dones fueron dados para eso, para la gloria de Dios y para el bien de otros. Amor, para la gloria de Dios y para el bien de los otros. Amor. Amor a Dios y amor al prójimo. No fueron dados para nuestro uso personal e individual y egoísta. Y si Cristo es la plenitud de la deidad, ¿qué mayor gloria que manifestar a Cristo? Si el mayor bien es ser conformados a la imagen de Cristo, ¿qué mayor bien para el prójimo que mis dones sean usados para manifestarle a Cristo a él? Por eso, hermanos, no hay nadie que lo haya hecho a la perfección sino Jesús. Es el único. Él glorificó al Padre y lo manifestó a los hombres en plenitud. Él vivió su vida y fue a la muerte por el bien de nosotros. Su vida fue vivida en amor al Padre y al prójimo. Sus dones y todo lo que él tuvo y todo lo que él podía hacer fue usado para ese propósito. Cristo mismo es quien da los dones a los hombres, hermanos. Efesios 4:8. Dios está levantando este tabernáculo temporal que es la iglesia. Nuestros dones deben ser puestos al servicio de Dios. Para eso nos fueron dados. Primera de Pedro 2:1-5, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Para eso son usados nuestros dones. Para eso fueron dados. Servimos a Cristo y servimos en el cuerpo de Cristo. Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando lo hacemos para nuestros hermanos y servimos para nuestros hermanos, es a Cristo a quien servimos también. A Él lo hacemos. Servimos a Cristo sirviendo al cuerpo de Cristo y somos todos edificados como templo de Dios. Puestos en pie, hermanos, y demos gracias a Dios. Padre eterno, Señor, todo lo que tenemos ha sido recibido, Dios, no ha sido producido por nosotros.
Todo lo que tenemos, Señor, ha sido dado por ti. El que yo pueda hablar, Señor, y tenga voz. El que pueda leer tu palabra, Señor, y que pueda discernir en ella. El que pueda, Señor, tener cualquier tipo de habilidad o don, ha sido dado por ti, Señor, y debe ser puesto para tu servicio. Tu palabra nos lo dice. Y qué gran privilegio, enorme privilegio, Señor. Servimos con diligencia a hombres. Madrugamos, llegamos puntuales para servir a hombres. Corremos, Señor, para servir a hombres. ¿Cuánto más deberíamos hacerlo para ti? Madrugar y llegar a tiempo, porque es a ti a quien servimos. Presentarnos, Señor, impecables delante de ti. Pero todo eso sería solamente, Señor, religiosidad si nuestro corazón tampoco está presentado delante de ti de la misma manera. Un corazón puro, un corazón limpio, un corazón postrado a tu voluntad. Pero también sabemos que eres tú quien da ese corazón, quien lo purifica y quien lo lava, como vimos cuando estudiamos la parte del lavacro. Te damos gracias, Señor, porque tú nos limpias, porque tú nos has dado, Señor, habilidades y ahora por medio de ese discernimiento en tu palabra, Señor, somos lavados y nos llevas a que cada vez podamos usar más nuestros dones para la gloria tuya y para la edificación de todos nosotros como cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que realmente amemos, porque cuando estamos amándonos más a nosotros, no estamos cumpliendo tu voluntad, porque tu palabra dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser y por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En ningún lado se dice que nos amemos nosotros más. Así que cuando estamos sirviéndonos a nosotros mismos, Señor, en realidad ni siquiera es amor, es simplemente egocentrismo. Por eso te rogamos, Señor, que haya cada vez más amor en nosotros y de esa manera podamos cumplir tu ley cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Señor les bendiga.